voy a continuar con una serie de mensajes que inició el pastor Francisco y Brandon hace algunas semanas antes de que estuviéramos en las fechas de Semana Santa. El pastor Francisco inició hablándonos a los papás y dándonos algunas indicaciones bíblicas respecto de la paternidad. Después, la siguiente semana, Brandon compartió con nosotros. Por cierto que no lo ve porque anda de vacaciones y está ya anda aquí, pero está en una actividad del seminario, por eso no está con nosotros. Pero Brandon compartió con nosotros sobre los hijos y nos daba algunas indicaciones, ¿verdad?, a los papás que estábamos presentes para enseñarle a nuestros hijos sobre cuáles son los principios bíblicos y las cosas a las cuales somos llamados los hijos a atender y a responder. Por ahí escuché que alguno dijo, hubiera sido bueno que los adolescentes hubieran estado aquí para escuchar, ¿verdad? Pero para eso estamos nosotros, mis hermanos, para nosotros escuchar y enseñarles también. Y bueno, y si acaso quiere hacer la bondad de mandarles el mensaje, búsquelo por ahí en internet, ahí está en algún lugar en Spotify, y mándeselo a su hijo adolescente y dígalo: después de oír tu playlist loca que tienes en Spotify, primero escuchas esto, ¿no? Y ya le da esa instrucción. El día de hoy y el siguiente domingo, su servidor y mi esposa la semana que viene vamos a compartir principios bíblicos que edifican nuestras familias. El día de hoy yo he titulado mi mensaje El hombre que edifica su casa, y la semana que viene mi esposa va a compartir un mensaje dedicado a las mujeres, enfocado en edificar nuestras vidas y nuestras familias en la palabra del Señor. Entonces, eso quiere decir que, hermana, si hoy trajo al viejo, hoy es el día de darle codazos. Hermano, si recibe algún codazo hoy, tranquilo. La semana que viene, usted va a tener oportunidad de devolvérselos. ¿Ok? No, dejando el chascarrillo del codazo, que es una broma nada más. Hoy voy a compartir algunas cosas que están en el título del día de hoy. Está implícito que el mensaje de hoy es para los hombres y que el mensaje de la semana que viene es para las mujeres, aunque realmente los principios que vamos a estar abordando tanto Lorena como yo son principios aplicables para cualquiera de nosotros, independientemente si somos hombres o mujeres. Claro, en este tenor hoy lo voy a aplicar como con mucha más particularidad a nosotros varones, a nosotros hombres de casa. Y quiero también ser muy específico en lo siguiente. A lo mejor algunas de las cosas que voy a compartir hoy pueden sonar como enfocadas en los hombres casados o en los hombres con hijos. Sí, pero hermano, si tú no estás casado o no tienes hijos, no te exime de escuchar y de atender lo que voy a compartir el día de hoy contigo, ¿ok? Y hermana, lo que voy a compartir el día de hoy, aunque claro que en la mayoría de mis aplicaciones el día de hoy están enfocadas en nosotros hombres, no le exime a usted tampoco de tomar lo que la Escritura nos va a presentar el día de hoy como principio y aplicarlo a su vida y su corazón, ¿ok? ¿Me sigue? Entonces, eso se lo digo para que no se vaya a poner en modo automático y vaya a decir, no, hoy es para los hombres, y le baja el volumen al aparatito y ya no escucha nada de lo que yo diga, ¿ok? No, preste atención al consejo de la palabra del Señor. Como que me le bajaron al micro, ¿le bajaron tantito? Bueno, si puedes, dale un poquito acá a los monitores para que no me vaya a quedar yo ronco, porfa. Muy bien. ¿Listo? Vamos a empezar. La falta de integridad es capaz de destruir generaciones. Hace algunos años, en el 2014, hubo un caso muy famoso en México de una financiera llamada FICREA. De hecho, comparto hoy con usted algunas fotos de ese caso. Esta sociedad financiera prometía altos rendimientos
súper atractivos, y le vendió a un montón de gente la idea de que si tenías ahí tu dinero y lo ponías ahí a invertir, te iba a generar de manera segura un montón de resultados. Y entonces lo que ocurrió fue que miles de personas confiaron en Ficrea, y tanto empresarios como familias, como adultos mayores, se animaron a colocar sus ahorros, en algunos casos sus ahorros de toda la vida, en esta institución. Detrás de esta institución había un hombre cuyo nombre a lo mejor le va a sonar familiar a alguno de ustedes quienes hayan oído de ese caso en el 2014. Se llama Rafael Olvera Amezcua. Y este hombre, que usted lo puede buscar en las noticias y aparece su foto por ahí en algún lugar, este hombre proyectaba éxito, seriedad, confianza. Era el director general de una empresa que se estaba dedicando a promover y a ayudar y a fortalecer las finanzas de un montón de gente. Pero resulta que todo era una fachada. En el 2014 se descubrió que este hombre había estado haciendo fraude desde hace algún tiempo, y para ese momento descubren que había desviado recursos, que había hecho operaciones simuladas. Yo leí un poquito sobre el caso y él, en una de las fuentes que leí, se dice que tenía a su nombre o a nombre de gente alrededor de él muchas empresas, algunas de ellas ficticias o nada más en papel, a través de las cuales mal manejó al menos, escuche la cifra escalofriante, 2.7 mil millones de pesos. Y con ello compró propiedades, las desvió a algunos lugares, y compró autos de lujo que usaba él y su familia cercana. Y el resultado de ello, cuando se descubre este fraude, es que miles de familias perdieron su patrimonio, gente que había ahorrado toda su vida y que había puesto su confianza y su dinero en esta institución, desaparecieron sus ahorros, proyectos, sueños y estabilidades y expectativas quedaron destrozadas, y todo comenzó con algo invisible, porque en el 2014 se descubre el problema, pero el inicio de todo ello estoy seguro que ocurre muchísimo tiempo antes, donde nadie se da cuenta, en lo secreto, en lo personal, en esas decisiones íntimas. Todo inicia en la pérdida de integridad de un hombre. Porque cuando un hombre, hermano, hermana, cuando un hombre pierde la integridad, empieza a comprometer sus principios, después compromete sus decisiones y eventualmente va a comprometer a todos los que dependen de él. Y si eso sucede en una institución, eso puede suceder también en nuestras familias. Y hoy, al meditar hoy juntos en la palabra, hoy no estamos hablando de dinero, hoy estamos hablando de lo más valioso que tú y yo tenemos después de la salvación que Cristo nos ha dado, que es nuestra familia, los nuestros. Es el bien, es el regalo más maravilloso que hemos recibido. Algunos de nosotros, en mi casa, anhelaba una familia. Es un regalo que Dios me ha dado. Pero cuando se trata de carácter y del corazón, si no tenemos cuidado, podemos perder nuestra familia, nuestra casa, el legado que les podemos otorgar a nuestros hijos. Y tú, hermano, hermana, te conoces historias de gente quizás cercana a ti que por un tema de integridad perdieron no solo dinero. Dinero es, permítame decirlo así, a veces lo de menos. Pero gente que tú conoces que perdió sus hijos, no es que fallecieran ni que no los encuentre, sino que esa relación con sus hijos se desmoronó por un tema de integridad. Qué complicado, mis hermanos. Y hoy quiero compartir, como de hace alguna temporada para acá usted ha notado, 3 ideas al respecto, hermanos,
y insisto, como cuando introduje esto el día de hoy, no es exclusivo para hombres, aunque, hermano, hoy quiero que lo atienda con mucha atención. 3 ideas que tienen que ver con la edificación de nuestra casa. Por eso al inicio yo le puse una foto de un albañil. Y de hecho fui muy intencional porque busqué en las imágenes, dije, ¿qué imagen pongo al inicio? Hombre construyendo casa. No, hombre, me salía un güero guapo, musculoso, con madera, ¿no? Construyendo estas casas de 2 aguas gringas. Dije, eso no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, con toda la intención busqué a ese viejón construyendo esa, porque eso sí tiene que ver con nosotros. Eso sí es un poquito más pertinente al estilo de nuestras casas, pero también a la manera en la que son construidas nuestras casas. Y amado, igual que ese viejón, usted y yo edificamos nuestras familias. Y alguien puede decir, bueno, eso es tema de Hugo, que está casado, tiene 40 años y un hijo de 13 y uno de 9. Pero no... Y alguien puede decir, yo estoy soltero, ¿yo qué tengo que ver con eso? Amado, mucho que ver. Porque hoy en la soltería estás construyendo la futura casa que Dios te va a dar, la futura familia que Dios te va a dar. Y alguien puede decir también, hombre, pastor, eso es para cuando yo tenía 40 como tú. Yo ya estoy en otro momento de mi vida, yo nada que ver con eso, yo ya tengo todo. Amado, ¿y qué? Sigues construyendo y sigues edificando en los tuyos. Entonces, por eso hoy observo 3 ideas que quiero compartir con usted respecto de edificar nuestras casas. La primera de ellas, el verdadero hombre se gobierna a sí mismo antes de pretender dirigir a otros. El verdadero hombre se gobierna a sí mismo antes de pretender dirigir a otros. Qué picudo anda el pastor el día de hoy. Además agrega el verdadero hombre. O sea, pastor, quiere decir que hay hombres de mentiritas. Yo nomás dije lo que dice ahí, yo no dije lo de las mentiritas, Hermano, hermana, la integridad comienza donde nadie nos observa. Antes de construir una familia sólida, Dios quiere formar en ti y en mí a un hombre sólido, fuerte, completo. Proverbios, las 3 citas que están ahí, que yo le recomiendo que las anote y que las considere y en la semana esté meditando en ellas. La primera de ellas, Proverbios 25-28, en la Nueva Traducción Viviente, dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23 es un pasaje que usted ya conoce, algunos lo conocen de memoria, porque es el apóstol Pablo hablando del fruto del Espíritu. Y se lo conoce usted en la Reina Valera 60, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, más templanza. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 23 culmina con 2 virtudes. Esas aparecen solo en el 23 y son, en la Nueva Traducción Viviente, humildad y control propio. Y son las últimas que menciona el apóstol Pablo como las virtudes del fruto del Espíritu. Y quizá, no que las demás sean pan comido, ¿verdad? Tenerlas y expresarlas, pero quizá estas 2 últimas son, a lo mejor para algunos de nosotros, para mí por ejemplo, de las más complejas de que fluyan. Humildad y control propio. Tiene que ver con la solidez de nuestro corazón. Primera de Corintios 9:27 dice: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Qué interesante lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí.
Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Si usted ve a los atletas, ¿verdad? Súper fuertes, súper hábiles, súper capaces, que hacen movimientos, que los hacen con tal naturalidad y uno intenta hacerlo. Me encantan los videos estos de los coaches y la gente que está entrenando con ellos, que les van dando indicaciones de movimientos que tienen que hacer y el coach los hace como si nada y luego entro yo, ¿verdad? Y estoy sin coordinación, ¿verdad? Y uno ve a los atletas y se asombra y dice, ¿cómo lo hace? Bueno, Pablo dice que el atleta se entrena para que su cuerpo haga lo que debe hacer. De lo contrario temo, dice, después de predicarles a otros, que yo mismo quede descalificado. Y entonces Pablo toma esa idea del atleta y lo aplica ahora a la vida cristiana y nos dice a ti y a mí, nada de que tú así eres y que tú ya no, yo soy así y no me parezco a nadie. No es cierto. Las respuestas en nuestro carácter tienen que ver con la manera en la que nos entrenamos a nosotros y nos disciplinamos a nosotros mismos. Y eso suena muy bonito, pero también suena muy comprometedor, mi hermano. Porque el problema nunca empieza en lo visible, el problema siempre empieza en lo interno. Siempre vemos a una persona por lo que proyecta, por su conducta, por lo que vemos alrededor de él. Pero la conducta inicia en el corazón. Y amado, esto creo que se lo he dicho en alguna otra ocasión. Ninguno de nosotros inicia su día, su semana o su año diciendo, esta semana sí voy a destruir mi vida completita. ¿O sí? Usted se va a levantar mañana que va a iniciar la semana y dice, esta semana va a ser la peor semana de mi vida y me voy a esforzar para lograrlo. No, ninguno de nosotros. Todo comienza en pequeñas, insignificantes decisiones. Esas mentiras inofensivas, esos hábitos que no queremos atender, esas pequeñas indulgencias que nos permitimos, esos errores o esas pequeñas conmiseraciones que de pronto tenemos con nosotros que, no pasa nada, pero las permitimos. Esas pequeñas áreas de nuestras vidas que no rendimos genuina y completamente a Dios. Pero entre cada uno de esas pequeñas gotitas, el vaso se va llenando y eventualmente el carácter de él y la cristiana se erosionan. Y el carácter funciona así y el corazón del hombre funciona así, porque las cosas, mi hermano, mi hermana, que tú y yo toleramos en secreto, eventualmente nos van a dominar en público. Muchos queremos liderar, queremos dirigir, y cuando digo liderar y dirigir me refiero a muchos queremos que cuando decimos algo las cosas sucedan y la gente nos haga caso. Muchos queremos que demos una indicación y pronto el universo se alinee para que todo ocurra como nosotros queremos que pase, ¿verdad? Queremos tomar decisiones, queremos ser respetados, pero algunos de nosotros ni siquiera nos hemos esforzado en aprender a gobernarnos a nosotros mismos. Un hombre sin dominio propio se rinde ante las tentaciones, estalla ante la ira, toma decisiones impulsivas, es esclavo de sus emociones. Pero el hombre de Dios, ese entiende que no puede ser la cabeza de su casa si sigue siendo esclavo en su interior. Y yo, permítame decir esto, y lo quiero decir con mucho cuidado porque no quiero que sea malinterpretado. Y lo digo porque hoy hay un discurso de nuevas masculinidades en nuestra sociedad y nos dicen que todo esto está ya redefinido y un largo etcétera del que usted seguro a lo mejor está más informado que yo. Pero permítame decirlo así, la verdadera masculinidad no es fuerza descontrolada, es tener nuestra fuerza y nuestros impulsos bien dirigidos bajo el control de nuestro Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, el verdadero hombre se gobierna a sí mismo antes de pretender dirigir a otros. Y yo quiero terminar esta idea con una pregunta. Hermano, ¿cómo estás liderándote a ti mismo? ¿Cómo estás dirigiendo
tu corazón? ¿Qué tanta disciplina hay en tu vida? O a lo mejor hay que ser honestos y decir, híjole, estoy flaco en esto. No he sido suficientemente disciplinado y mis impulsos, mis emociones, la tentación me ganan. Y si es así, hermano, recuerda que el verdadero hombre se gobierna a sí mismo antes de pretender dirigir a otros. La siguiente idea que le comparto el día de hoy, número 2, el hombre que honra a Dios construye una vida que otros pueden seguir sin tropiezo. Y lo voy a leer una vez más para que la lea conmigo en la pantalla y la digiera un poquito porque está rudo lo que dice eso. El hombre que honra a Dios construye una vida que otros pueden seguir sin tropiezo. Porque le tengo noticias, hermano, hermana, lo siguen. Le guste o no, hay un séquito de gente detrás de usted que van siguiendo sus pasos. Me guste o no, tenga hijos o no, o sea, independientemente del momento de vida que yo tenga, alguien sigue mis pasos. Y si mi vida es íntegra y consagrada y alineada con el Señor, el camino que les estoy dejando es más o menos fácil de seguir. Pero si mi vida no está consagrada al Señor, el camino que les estoy dejando está lleno de baches y de obstáculos y de dificultades que como quiera lo van a seguir, y van a ir caminando detrás de mí, tropezándose con mis pies, con mi basura, con los hoyos que yo deje, pero me van a seguir siguiendo. Entonces, el hombre que honra a Dios construye una vida que otros pueden seguir sin tropiezo. La integridad es algo que no se predica, se vive. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 4:12. Es un versículo que normalmente se lo leemos a los muchachos en los eventos de jóvenes, en los campamentos de jóvenes, y les leemos esto porque Pablo se lo dijo a Timoteo, su joven discípulo. Pero dice el versículo 12 del capítulo 4 de Timoteo: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Bueno, ahí, hasta ahí, ¿verdad? Suena bien. Pero después usa una frase que está muy interesante. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Qué vara tan alta le está poniendo Pablo a Timoteo. Primera de Pedro, que es la segunda cita que está ahí en la pantalla, Primera de Pedro 1, 15 y 16 dice: pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios quien los eligió es santo, pues las Escrituras dicen, sean santos, porque yo soy santo. El caso de Ficrea, del que le compartí al inicio del mensaje, nos deja una lección bien interesante. Había confianza. La gente confió en ese hombre y en esa empresa. Lo que no había era verdad. Había imagen, había establecimientos que vendían un servicio y un producto codiciable y un porcentaje de rendimiento de inversión que cualquiera de nosotros quisiera, ¿verdad? Alejados de la realidad, pero cualquiera de nosotros quisiera los porcentajes de rendimiento que estaban ofreciendo ellos. Pero no había integridad. Y eso también suele pasar en nuestros hogares y en nuestras vidas, hermano. Porque pensamos que se trata de proyectar, de vernos bonitos. El mundo de hecho nos ha vendido esa idea, me tengo que ver bien. Y me esfuerzo por, hace un tiempo escuché a un pastor, cuando lo escuché yo lo juzgué mucho y luego me di cuenta que yo estaba también en esa lucha y en esa tentación. Él dijo, el Señor un día me llamó la atención, dijo él, y una de las cosas que me dijo: tú estás más preocupado por tu imagen que por mí. Y cuando yo lo escuché dije: ay, viejo vanidoso. Y después, años después, yo estaba lidiando con algo así y recordé esa frase. Y me di cuenta que yo estaba envuelto en la misma situación, más preocupado por lo que la gente pensara que por Dios y el ministerio que Él había puesto en mis manos. Yo puedo, hermano, hermana, venir a la iglesia, hablar como cristiano, proyectar estabilidad,
y estar viviendo una doble vida. Pero tarde o temprano, la verdad siempre sale. Y la pregunta entonces no es si otros te ven como un buen hombre. La pregunta es si tu vida, hermano, es imitable. Porque el llamado bíblico no nada más es a creer. Porque algunos de nosotros pensamos que, bueno, yo vengo a Cristo y necesito, de hecho hoy lo platicamos en el discipulado, para tener una relación con Dios necesito creer. Y está bien, necesito creer en el Señor, creer que Él me ha perdonado, creer que Él está conmigo, creer que yo le pertenezco, creer que Él es el Señor de mi vida. Pero hermano, no se termina ahí en creer, necesitamos ser ejemplo. Y eso es lo que Pablo le dice a Timoteo, y no solo a Timoteo, te lo dice a ti y a mí, hermano, hermana, somos llamados a creer y a convertirnos en ejemplo para los que van caminando detrás de nosotros. Un hombre íntegro, entonces, es consciente y es consistente cuando nadie lo observa. Honra a Dios no nada más en lo público, cuando está siendo observado, como yo en este momento, como por 100 personas, pero también en lo privado, en las decisiones pequeñas. Y no negocia sus valores cuando se encuentra bajo presión. Porque cuando todo va bien, todo es fácil, las decisiones son sencillas. Pero cuando alguien viene en tu trabajo y te está tratando de obligar a que cometas una decisión injusta, ahí es donde se pone compleja la cosa, ¿no es cierto? Y algunos de nosotros hemos enfrentado eso y tú sabes, conoces lo correcto y sabes lo que debes de hacer, y tienes a alguien cerca de ti, tu jefe o alguien de tu equipo, que te está diciendo: no, cállate, los ojos para otro lado, tú calladito te ves más bonito, y todas esas cosas que escuchamos en nuestros ambientes habituales. Oiga, ahí en lo secreto, ahí bajo presión, ahí somos llamados a vivir en integridad. Amados, si tú tienes hijos o nietos, tus hijos no están esperando que te sientes con ellos a la mesa y les digas: les voy a dar un discurso de integridad. La integridad es esto. ¿O sí? No, si yo hago eso, mis hijos, ay, Simón, papá, y se van a ir a otro lado. Y los tuyos también. Ay, mi papá ya va a empezar con sus cosas y se van a ir o se van a desconectar, le van a bajar también al aparatito y ya no te van a escuchar. No. Los nuestros no necesitan un discurso. Te están observando, no ocupan que les des discursos. Te ven todo el tiempo. Amado, si estás casado o anhelas casarte, tu esposa no necesita un hombre ideal. Necesita un hombre confiable. Y hermanas, no, si todavía no se casa, hermana, y tiene el anhelo de casarse, no busque un hombre ideal, porque se me hace que va a ser difícil que lo encuentre. A lo mejor sí, aquí en Koinonia hay algunos muy buenos, pero no sé, no meto las manos al fuego por ellos. Pero busque uno confiable. Sí, que sea medio guapo, pero que sea íntegro, que sea honesto. La integridad convierte tu vida en un camino seguro para otros. Y quiero hacer énfasis en eso, mi hermano, como se lo dije al inicio. Como quiera lo están siguiendo, como quiera nos siguen. Y es nuestro trabajo convertirnos en esa mujer y ese hombre íntegro cuya huella nuestros hijos puedan seguir y les sea sencillo. Porque usted y yo probablemente nos tocó ir caminando detrás de alguien cuyo camino era un tropezadero. Y cómo batallamos, y cómo sufrimos, y cómo incluso a alguno de nosotros le lloramos bien duro, porque lo que iba dejando él o la que iba delante de nosotros era un caos, y íbamos ahí sorteando para un lado y para otro, y nos tropezamos y nos caímos y nos dimos de topes. Hermano, que no pase eso con quienes van detrás de usted. El hombre que honra a Dios construye una vida que otros pueden seguir sin tropiezo. La tercera idea que le comparto el día de hoy: el hombre que asume su responsabilidad
Ay, no, te regreses al número 2, porque quiero decirle algo al respecto todavía. Hace algunos años, hace un par de años, yo tuve la oportunidad de ir a compartir con un grupo de hombres en algún lugar en el desierto de Sonora. Y dije, es mi momento, no se pueden ir. Aquí los va a tener 2 días, así es que me oyen o me oyen, y si perezco, como dijo Esther, que perezca. Entonces agarré yo ese día la espada pero feamente, le prometo que usted no me ha visto así aquí, pero dije, no me conocen, ya pagaron el vuelo de regreso, así es que le voy a dar. Entonces les compartía, entre las cosas que compartía con ese grupo de hombres, era que yo de pronto y en nuestras reuniones de varones, a las nuestras de la iglesia, o en los ambientes donde hay reuniones de hombres cristianos, e incluso a veces suceden en nuestras reuniones de pastores, porque la mayoría son hombres, de pronto y escucho esta conversación se da, y lo voy a decir en el contexto de necesito ser muy cuidadoso, que esto sí lo están grabando. ¿Le ha pasado, mi hermano, o mi hermana, les ha pasado que estamos en círculos y empiezan a quejarse de la presencia de personas que tienen una preferencia sexual diferente? Ocurre en sus cenas con sus amigos, ocurre en sus ambientes de trabajo, ocurre en la iglesia, en las reuniones de varones, en las iglesias. No falta el comentario perspicaz y a veces grosero de uno o de otro, o de una o de otra, que dice, ay, cada vez hay más, y luego, si llega a la iglesia, ¿qué vamos a hacer? Y el tono llega a veces a un punto en el que en algunas ocasiones ha pasado, oye, ¿ya te fijaste que el muchachito y ese tono y esa conversación ocurre en nuestras iglesias? Y yo les dije ese día, y se lo comparto yo a usted: viejones, dejen de quejarse. El hombre que honra a Dios construye una vida que otros pueden seguir sin tropiezo. Y yo no me voy a meter hoy en el tema de por qué una persona elige ese estilo de vida, ni me voy a meter en esos asuntos, pero sí en nuestra responsabilidad formativa, nuestra, o sea, suya y mía, respecto de los nuestros que nos ven y caminan detrás de nosotros. Porque ese día yo les dije a estos hermanos, híjole, los oigo quejarse de eso, pero algunos de esos muchachos crecieron entre nosotros en nuestra iglesia, y nosotros no fuimos suficientes para que siguieran nuestro ejemplo. Nuestros chiquitos que están allá dependen del ejemplo que nosotros les damos. Por eso la Biblia dice que es la aljaba con flechas que el bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de hijos, dice. Bueno, la flecha no le atina sola, ¿o sí? O sea, no voy a la guerra y digo, voy a la guerra y aquí está mi aljaba llena de flechas y me voy huyendo, ¿verdad? No, el arquero toma la flecha, afina el arco, lo tensa con propiedad, lo agarra y dirige y suelta y le atina, ¿verdad? ¿Me siguen esto? Es que, amado, de pronto y hay paternidades que hicieron eso, agarraron la aljaba llena de hijos y la dejaron ahí en el campo y se fueron huyendo. Y yo lo estoy diciendo con mucho temor, hermano, pero es que es nuestra responsabilidad darle dirección. Y usted puede decir, pero no es mi hijo. ¿Y luego? ¿Y qué? Pero está en su comunidad de fe. Por lo tanto, el Señor lo ha puesto junto a usted para que usted, si no le dé instrucción y le diga qué tiene que hacer, al menos sea el hombre íntegro,
completo, honesto, veraz, santo, que ese niño, esa niña necesitan ver. Porque, hermano, hermana, en nuestras comunidades de fe llegamos, porque yo llegué así, llegamos niños incompletos de familias destrozadas. Y cuando llegamos ahí, me encontré con un hombre y con una mujer, o 2 o 3 íntegros, ejemplares, que yo los vi y dije, oh, yo no tenía una figura, pero sí la encontré ahí. Es su responsabilidad, no estoy aventándole el trancazo nada más a usted, hermano. Yo estoy asumiendo mi responsabilidad. Nosotros nos comprometemos a ser esos hombres y esas mujeres también, porque la semana que entra Lorena va a hablar de eso, que somos ejemplares para los que van detrás de nosotros. Entonces, por favor, le quiero rogar, ya no se queje, ya no tenga esa queja pública, hermano. Mejor sea ese hombre íntegro que es imitable. Y si ve algún niño que nota, porque lo notamos, acérquese y dígale, imítame, sigue mi ejemplo. El que tenga oídos, oiga. Número 3, el hombre que asume su responsabilidad se convierte en proveedor, protector y pilar espiritual. La falta de integridad provoca evasión. La integridad produce responsabilidad. La falta de integridad provoca evasión, la integridad produce responsabilidad. 1 Timoteo 5:8 dice, aquellos que se niegan a cuidar de sus familias, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Esta línea del Pablo está pero ruda. Aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente los de su casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Hermano, somos llamados a ser proveedores, protectores y pilares espirituales de los nuestros. Efesios 5:25, usted lo conoce probablemente de memoria, en la Nueva Traducción Viviente dice, para los maridos eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Deuteronomio 6 dice, tú, y esta es dedicada a los papás, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos. Y luego el verso 7 dice, repíteselo a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Es mi responsabilidad hablar de la ley. Cuando fraudes como el que le platiqué hace rato salen a la luz, lo típico cuando ocurre eso es evasión. Cuando algo no sale bien y alguien es responsable de que eso no salga bien, lo más común es que se desaparecen. Anoche estábamos viendo una noticia de una cadena de aviones que canceló sus vuelos durante las siguientes 2 semanas, y tenemos unos amigos que se quedaron atorados en algún lugar y son pues víctimas de la situación, y nadie se presentó en el aeropuerto para dar explicaciones. Cuando algo sale mal, normalmente huimos, ¿no es cierto? Cuando un hombre pierde su integridad, pierde su capacidad de hacerse responsable. Pero, hermano, nosotros vivimos bajo un estándar distinto. El hombre de Dios no huye, el hombre de Dios no desaparece. El hombre de Dios dice, esto me corresponde. El hombre de Dios dice, esto yo lo voy a corregir. El hombre de Dios dice, esto me toca a mí enfrentarlo. Porque somos proveedores, pero no solo para traer dinero, hermanos. O sea, el proveedor no solo trae dinero, el proveedor trae estabilidad emocional y espiritual a los suyos. Ser protector no es reaccionar solamente ante el peligro. Ser protector es evitar el peligro con decisiones anticipadas en sabiduría. Ser líder espiritual no es imponer. Ser líder espiritual es guiar con ejemplo y con presencia. Entonces yo debo tener cuidado de no cometer el error de estar físicamente presente pero espiritualmente ausente. Y hermanos, yo sé que todos nosotros somos responsables de nuestra familia. Conozco su testimonio y sé que son hombres íntegros, trabajadores que ven por el bien de sus hijos. Pero tenga cuidado de no estar solo dando lo que ocupan y no estar espiritual y emocionalmente presente con los suyos. Una casa no solo se sostiene con ingresos, se sostiene con dirección, con firmeza frente a las adversidades.
Ya bájale, pastor, tranquilo. El gran dolor de mi generación, y digo de mi generación porque yo he escuchado tantos casos así, es que tiene victorias públicas, pero fracasa adentro, en la casa. Yo puedo tener éxito afuera y perder mi casa adentro. Y el soltero hoy puede decir, estás bien rudo, pastor, contra los casados. Ojo, amado, amada, si tú eres soltero o soltera, tú puedes anhelar éxito y estar fracasando en tu hogar incluso antes de tenerlo. Tú puedes que te estés enfocando en trabajar y ganar y hacer tantas cosas y estás perdiendo el hogar que Dios te quisiera dar en el futuro. Ya lo estás perdiendo desde ahorita porque no estoy trabajando en mi integridad. Pero Dios hoy nos llama a ti y a mí a volver al diseño, a ser hombres de dominio propio, a ser hombres de integridad, a ser hombres responsables, a ser ese viejón que no le saca a resolver el conflicto, que lo enfrenta con entereza, que dice, pues aquí está el asunto y no hay ningún otro adulto responsable, creo que me toca a mí, pues le voy a entrar. Amén. Y hermana, a usted también le toca, o sea, le digo, no es exclusivo, nos toca. 3 ideas con las que quiero terminar. La primera de ellas, establece un estándar personal de integridad que no se negocia. Establece un estándar personal de integridad que no sea negociable. Decide hoy no mentir, no ocultar, no justificarte, incluso si cuesta. Esa, mis hermanos, esa primera cosa es una decisión. Es una decisión. Un estándar personal de integridad que no sea negociable. ¿Te vas a meter en problemas? Probablemente sí. Nos pasa, me pasó hace un año, por andar de defensor de la justicia, terminé siendo apestado en una situación ahí complicada. ¿Y luego? ¿Qué? Por tener temor de lo que la gente pueda opinar de nosotros, o porque nos vayan a exiliar, o nos vayan a hacer algo feo, o nos vayan a ver feo de repente, ¿por eso no vamos a buscar la justicia? ¿Por eso no vamos a hacer lo correcto? No, ¿verdad? Entonces, establecemos un estándar personal de integridad no negociable. La segunda, toma liderazgo de tu vida espiritual y de tu casa. Inicia esa conversación espiritual que está pendiente. Ora, lee tu Biblia. No esperes a sentirte listo, empieza. Y la tercera, corrige un área específica donde estás fallando. Y no lo digas de manera general. Ay, Señor, ya me le voy a echar ganas en mi vida. No, ¿en qué parte de tu vida? ¿En dónde? ¿Qué área necesitas trabajar? ¿En tu carácter, en tus hábitos, en tus finanzas, en tus relaciones? La que sea, sométela a la disciplina del Señor. Ya esta es la última hoja, le prometo que sí. El mundo está lleno de hombres capaces, pero necesita hombres íntegros. Y lo voy a aplicar también para usted, mi hermana. El mundo está lleno de mujeres capaces, porque aquí hay hombres y mujeres que son buenísimos en lo que hacen, y brillantes, y con capacidades de liderazgo extraordinarias, y con oportunidades que se presentan delante de usted que son maravillosas y son de Dios. Todo eso es padrísimo, mi hermano, pero Dios nos llama a integridad. Hombres y mujeres íntegros. La diferencia entre uno y otro es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Y si yo camino con integridad, mi vida se afirma, mi familia se fortalece, mi legado se honra. Y yo no sé usted, mi hermano, pero yo quiero tener una familia que esté fundada en la palabra del Señor. Fuerte. Yo necesito ser un hombre fundado en la palabra del Señor, con un carácter que sea digno de ser imitado. ¡Qué miedo! Pero qué real, mi hermano. Y algunos de nosotros crecimos y vivimos en casas que no eran perfectas. Yo soy el primero de ellos. Pero no es un pretexto para que yo no pueda trabajar en mí y en lo mío, para que Dios nos ayude para poder construir nuestras familias. ¿Puede ponerse de pie conmigo? Las historias difíciles pueden terminar en bendición cuando caminamos en integridad.
Incline su rostro, por favor, conmigo, mi hermano. Señor, tú me conoces. Tú sabes que te amo, dijo Pedro cuando lo confrontaste. Tú conoces todas las cosas, tú sabes que te amo, Señor. Y al responder Pedro así, estaba reconociendo lo que hoy reconocemos hoy delante de ti, Señor. Que nos falta mucho, que fallamos, que no siempre llenamos las expectativas, Señor, de lo que tu palabra dice, ni cumplimos, Señor, con tu buen propósito para nuestras vidas y familias. Pero aquí estamos, Señor, rendidos a ti, reconociendo, Señor, que te necesitamos y respondiendo a tu llamado y diciéndote, Señor, con todo el corazón: aquí estoy, yo voy a ser ese hombre íntegro que tú necesitas en tu reino. Yo voy a ser ese hombre íntegro que mi familia necesita en casa. Yo voy a ser ese hombre honesto, Señor, ese hombre santo que mi iglesia necesita, Señor. Ayúdame. Y si usted se une en esta oración, le voy a pedir que eleve sus manos. Y hermana, no es una oración exclusiva de los varones. Usted también puede orar junto con nosotros y decirle al Señor: yo voy a ser esa mujer íntegra, santa, honorable, que responde a tu palabra, que completa tus planes, Señor, que trabaja para tu reino, Señor. Yo quiero ser, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero honrarte con todo lo que soy. Ayúdame, Señor. Conoces, Señor, todas las cosas. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesucristo.